Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio. Yo soy Jorgelina Lagos, periodista especializada en el mundo del arte y del entretenimiento, como usted ya conoce si nos sigue. Y hoy vamos a hablar de un personaje realmente increíble que tuvo el mundo del cine allá por la década del 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bueno. Y a partir de este libro se me ocurrió traerles un programa que es muy interesante lo que tengo que decirles. El libro se llama Las Damas de Hitchcock. Las Damas de Hitchcock, del periodista Donald Spoto. Y usted ha visto acá la imagen de Grace Kelly, de Kim Novak, que está un poquito tapada, de Ingrid Bergman y bueno, de John Fontaine. Todas ellas y muchas más trabajaron bajo las órdenes del director Alfred Hitchcock, uno de los genios del cine. Si usted no quiere decir genio, talento, es lo mismo. Fue grande, fue muy grande. Creo que les dije hace poco tiempo que he estado revisando toda su filmografía dentro de lo que puedo o he podido conseguir. Y realmente todo lo que hacía, cada fragmento de película tenía un sentido. Él las trabajaba minuciosamente, pero tenía un lado flaco, digamos, que no se veía en las películas, pero que sí lo tuvo en su vida personal, privada y profesional, que fue que se enamoraba de sus actrices y tenían que ser rubias. Cuando una actriz no tenía el aspecto de una actriz rubia, él la hacía teñir para que fuera rubia. Y a las que por razones distintas no se acomodaban a ese requerimiento, las descartaba. No las guiaba, no le importaba nada, hacían lo que podían. Él era un gran director de cine, pero no era un gran director de actores. Lo que pasa es que se rodeó siempre de buenos intérpretes. Entonces cada uno sabía lo que tenía que hacer. Pero las películas de él son impecables, son perfectas, son maravillosas. Y no le voy a dar títulos porque usted seguramente ha visto y sabe de la trayectoria de Alfred Hitchcock, sobre todo cuando fue después de la década del 30, fue a los Estados Unidos y allí se instaló. Alguna vez volvió al Reino Unido para hacer alguna producción, pero él hizo su gran carrera en los Estados Unidos, en California. Bueno, le voy a dar el nombre de algunas de las actrices que trabajaron con él y voy a hacer hincapié en las actrices rubias que trabajaron con él, de las cuales él se enamoró locamente. Empezamos con Joan Fontaine, que fue la primera actriz rubia que trabajó con él en Estados Unidos en el año 1939 con La sospecha, y después, un año o dos después, lanzó a esta mujercita que se llamaba Joan Fontaine, que para él era absolutamente insignificante, en una producción que ha trascendido los tiempos y que se llamó Rebecca, junto a Laurence Olivier. Bien, digamos que de Joan Fontaine no se enamoró porque ella estaba recién casada, muy enamorada de su esposo, y digamos que la menospreció un tanto, porque tenía también un aspecto físico ella bastante apocada, que le vino regio en las dos películas que interpretó con él, o junto a él. Después llegó Ingrid Bergman, con quien hizo 3 producciones, 2 de ellas inolvidables: Cuéntame tu vida, junto a Gregory Peck, y Tuyo es mi corazón, junto a Cary Grant. Se enamoró locamente de Ingrid Bergman. Estaba recién llegada de su Suecia natal, estaba fresca, una gran actriz, espontánea, maravillosa. Si usted la ve en esas películas que son en blanco y negro, estoy hablando de películas en blanco y negro, va a ver una mujer encantadora, fresca, espontánea. Ya he hablado de ella en la película Tuyo es mi corazón, a raíz del Código Hays, que tuvo que hacer una escena romántica con Cary Grant y que no podían besarse más de 3 segundos seguidos.
Bueno, esas cosas que también tuvo Hollywood y las debe seguir teniendo de alguna u otra manera. A Ingrid Bergman la acosó, pero digamos que ella siempre lo tomó con mucho sentido del humor. Hay algo que quiero decirles, una infidencia, no es una confidencia, es una infidencia que ha trascendido. Alfred Hitchcock era impotente y él admitió ante uno de sus biógrafos que solamente había tenido un orgasmo en su vida y fue cuando concibió a su hija Pat. Él se casó, estuvo muchos meses sin concretar su matrimonio, hasta que finalmente un día lo concretó, su esposa quedó embarazada y nunca más volvieron a tener relaciones. Él lo confesaba, pero eso no significaba que no tuviera deseos, no tuviera sensaciones y que no se mortificara permanentemente ante el rechazo de sus actrices. Se sabe que el aspecto físico de Alfred Hitchcock no era el de un galán y quizá con otra actitud menos burlona, porque él se reía mucho de la gente, les tomaba permanentemente el pelo, hacía burlas bastante groseras, escatológicas, era muy travieso, muy juguetón, y eso también lo hacía con las actrices que trabajaban con él, que muchas de ellas eran señoras muy, muy serias, que tomaban su trabajo con mucha compromiso, pero a él no le importaba. Tenía un lado perverso que él lo desplegaba delante de sus actores y delante de la gente que trabajaba junto a él. No se veía eso, nada de eso en las películas, pero tenía un lado juguetón, perverso, llámelo como quiera. Después llegó Grace Kelly, que no le llevó la punta para nada. Grace Kelly hizo con él La llamada fatal, hizo La ventana indiscreta y después Para atrapar a un ladrón. Cuando conoció a Rainero ya se apartó del cine. Y Grace Kelly, que era una lady, que tenía sus amantes y sus romances, también digamos que no se tomó en serio esa actitud de él de haberse enamorado de ella, porque ella estaba en el esplendor de su belleza y fue una gran actriz y fue encantadora, maravillosa. Si usted ve las películas de ella, se mantienen tan frescas como siempre y ya en colores, bellísima por cierto. Después llegó Doris Day para hacer En manos del destino junto a James Stewart, pero no se enamoró de Doris Day, que era una persona muy recatada, muy sobria, muy señorona, y además hacía películas esas que ingresaron dentro del código Hays, que eran para toda la familia. Con ella no se atrevió o no lo atrajo. Después llegó Kim Novak en la década del 60, hizo con ella Vértigo, donde la obligó a teñirse de rubio. No sé si se enamoró tanto de ella, no lo dice Donald Scotto en este libro puntual sobre las damas de Hitchcock, pero sí la hizo teñirse de rubio para un momento de la película, para la primera parte de la película. La segunda ella está teñida de color caoba, cobrizo, colorado, pero fue, creo que, la gran intérprete de los filmes de Hitchcock, o por lo menos fue la intérprete de uno de los filmes que más han trascendido de su cinematografía y que está dentro de la lista de los mejores filmes de todos los tiempos, junto con El Ciudadano, yo lo decía hace poco, 2001 Odisea del Espacio y Vértigo de Alfred Hitchcock. Bueno, después pasó a Eva Marie Saint, que hizo Intriga Internacional junto a Cary Grant. Eva Marie Saint era una mujer bastante friona, distante, no se enamoró de ella. Después llegó Janet Leigh para hacer Psicosis, también la obligó a teñirse de rubio, que sepamos no tuvo nada que ver con ella estaba recién casada con Tony Curtis, estaba muy enamorada de su marido y bueno, parece que las cosas no prosperaron. Pero, finalmente, y hoy voy a hacer mención a ella, en la década del 60, él conoció a una rubia que era modelo y de la cual se enamoró
locamente. No vio más que por los ojos de ella durante 2 o 3 años. La mortificó tanto, pero tanto, que ella terminaba muchas veces después del rodaje envuelta en lágrimas, sollozando, y tenían que, incluso alguna vez tuvo una especie de desmayo, de vaído, y la tuvieron que internar. Se llamó Tippi Hedren. Hizo la película Los pájaros con él y Marnie la ladrona. Los pájaros junto a Rod Taylor, Marnie la ladrona junto a Sean Connery, que recién empezaba en el mundo del cine, antes de su 007. Bueno, con Tippi Hedren él se ensañó, porque ella por supuesto no lo aceptó. Además, como yo le digo, no vamos a despreciar a nadie, pero el aspecto que tenía físico, elefantiásico, para decirlo de una manera metafórica, que tenía Alfred Hitchcock, más todas esas burlas permanentes, esas irrupciones fuera de tono que tenía ante el elenco, hacía que precisamente no fuera un galán apetecible. Y Tippi Hedren se enfermó y después no quiso saber nunca más nada del cine. Siguió unida al cine porque su hija, Melanie Griffith, siguió los pasos de su madre como actriz. Ya fue otra cosa. Pero él con Tippi Hedren, sobre todo en Los pájaros, donde una manada de pájaros se acerca a un pueblecito en la costa californiana, cerca de San Francisco, no sé si usted la vio, la atacaban a ella, o la atacaron en la última parte de la película. Eran pájaros que se cernían amenazadores sobre una comunidad. En ningún momento se indica por qué esos pájaros eran tan amenazadores. Había urracas, había gaviotas, había de todo tipo de pájaros que se sentaban en los alambres de los hilos telefónicos y allí permanecían en acecho. Y la última escena, no le dijeron a ella lo que iba a suceder. Le pusieron pájaros dentro de una habitación donde ella estaba encerrada. Le pusieron en el traje de ella, pusieron hilos invisibles que salían del traje, y los pájaros no podían apartarse de ella más que unos pocos metros. Estaban permanentemente alrededor de ella, eran azuzados. Ella terminó toda arañada, herida y además cubierta de excrementos. Fue el acabose. Pero en ese momento todavía no estaba el Me Too. Todavía las actrices se tenían que aguantar muchas cosas con tal de estar en la pantalla y con tal de hacer un papel más o menos digno. Las cosas que se han tenido que aguantar ahora las hemos venido a saber después de la denuncia de ese famoso hermano Weinstein. Pero mientras tanto, las actrices tuvieron que aguantarse muchas cosas. Y Tippi Hedren fue el epítome de todo esto que ha venido pasando en Hollywood, que ya pasaba en la década del 20, después en el 30, en el 40. Lo que pasa es que algunas trascendieron, otras no. Ahora sí ya ha trascendido todo. Y por suerte todo eso, aparentemente, más que si hay, excepto que haya un consentimiento por parte de la mujer o del hombre, no trasciende. Pero Tippi Hedren no quería ser actriz. Ella fue seleccionada al azar dentro de un grupo de modelos en la costa californiana, creo que trabajaba en San Francisco, y él la vio tan hermosa. Era hermosa. A mí no me impresiona su belleza. Era una muñeca perfecta. Pero a él, evidentemente, sí lo impresionó. Bueno, vamos a hablar en otras oportunidades de otras producciones de Alfred Hitchcock, por ejemplo, Vértigo, que es una de las grandes producciones de todos los tiempos. Por ejemplo, las películas que hizo con Grace Kelly, que fueron las tres encantadoras,
o algunas de las que hizo con Ingrid Bergman. Pero yo quería detenerme en este caso de esta muchacha que todavía vive, era muchacha, creo que tiene 90 y pico de años, que después se apartó del cine y dijo, nunca más. Y su hija, Melanie Griffith, sí, ha seguido los pasos de la madre, y ahora Dakota Johnson, la hija de Melanie Griffith, es la tercera generación de actrices, pero ya en otras condiciones, por supuesto, ya no es lo mismo. Ahora, por suerte, la mujer tiene voz y voto y tiene alaridos para emitir cuando le sucede algo tremendo, o por lo menos la pretensión de que suceda algo. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que ustedes lo hayan pasado también como yo. Ha sido un gusto traerles esta anécdota. Tómela así, como una curiosidad, una anécdota en la vida profesional del director Alfred Hitchcock y de alguna de sus actrices. Me despido hasta cualquier momento. No se olvide, suscríbase, deme like, ayúdeme, porque en la medida que usted se suscribe y después ve la producción que subimos al aire a través del canal de YouTube Jorgelina Lagos, el trabajo se posiciona, si no va quedando en el olvido. Google, a través de esos algoritmos que tiene, si ve que no hay frecuencia de parte de los que miran, de la audiencia, del público, llámenle como usted quiera, va dejando el trabajo a un lado. Es cruel, pero bueno, es un trabajo de hormiga permanentemente. Señores, esto ha sido todo por hoy. Un beso grande para todos ustedes. Hasta cualquier momento.